El Watford, otro de los ascendidos de esta Premier League, quien terminó subiendo por ascenso directo para nuevamente estar en la máxima categoría del fútbol inglés. 9 incorporaciones hizo el Watford en este mercado de pases. Fue uno de los equipos que, ni bien terminó la competencia, tanto Premier como Championship, ya se estaba moviendo en el mercado, gastó 19 millones, ingresó 8,8 millones en 10 salidas, un mercado movido para el equipo que va a buscar mantener la categoría. Uno de los gastos más importantes que hizo fue el de Imran Louza del Nantes, que llegó proveniente por 10 millones justamente y firma por 5 años. Interesante firma, viene del fútbol francés, hay que ver siempre la adaptación, el cambio de liga, pero un jugador de 22 años y un volante central con 7 goles en 35 partidos de la última temporada, lo hace interesante porque creo que el Watford va a apostar a buscar goles en diferentes jugadores y me parece que en esta posición tener un jugador que pise el área le va a ser muy importante. También llegaron 3 jugadores libres provenientes del Middlesbrough. Hablamos de Ashley Fletcher, un delantero. Por otro lado, también Danny Rose del Tottenham, de 30 años, el lateral izquierdo. Y también otro de los delanteros que estuvo jugando en la Premier League, Joshua King, llegó libre también del Everton y firmó por 2 años. Los casos de Rose y King, la verdad que son interesantes porque tienen mucha experiencia en Premier en equipos importantes. El caso de Fletcher viene de una categoría menor, pero haciendo 28 goles en 108 apariciones en 4 temporadas con el Middlesbrough, hizo inferiores en un grande con el Manchester United, así que tiene el palmarés como para llegar a jugar en Premier. Y Rose y King tienen mucha experiencia tanto en el fútbol local como también en la alta competencia del fútbol inglés. Sí, hablamos también de otro delantero, Emmanuel Dennis del Brujas, firmó por 4,5 millones de euros, también por 5 años, que se suma justamente a King y a Fletcher para hacer una alternativa más en el Watford. Interesante firma también porque viene un equipo grande de la Liga de Bélgica, obviamente una liga menor, pero siempre hay que tener un jugador de esos equipos que tienen roce de Champions, roce de Europa League, por lo menos esa experiencia ante grandes equipos ya la tiene y va a llegar a la Premier con ese roce y puede ser un salto tanto en su carrera como para el Watford los goles que pueda llegar a hacer Emmanuel Dennis. También se movió con distintos contratos a préstamo, como el de Peter Etebo del Stoke City, quien llegó por 1 año. También el de Juras Kuka del Parma, de la Liga Italiana, que llega por una temporada. Y Ozan Tufan del Fenerbahce, también a préstamo. Este fue con cargo de 1 millón y una opción de compra. Los 3 casos estamos hablando de la zona medular, volantes centrales. Tebo es un jugador que tiene roce en el fútbol inglés, también en Premier con el Stoke City, 25 años. Después el caso de Kuka, un jugador muy experiente, descendió con el Parma, pero un jugador que viene con rodaje, 86 partidos con el equipo nacional de Eslovaquia. Y el caso del turco, también un jugador con roce internacional, 63 partidos con su selección, 174 con el Fenerbahce, otro que tiene roce en las competencias europeas y que le puede llegar a dar un salto al Watford. Y hablando de saltos, también nos encontramos con Moussa Sissoko del Tottenham por 3,5 millones, el volante que sobre el cierre, sobre el deadline, se sumó a las filas de los Hornets. Un jugador muy importante, muchas apariciones en Premier, 259 para él, con la camiseta del Tottenham, un equipo grande. Además, lo firman por 2 años, un jugador que tiene también partidos con su selección, 70 partidos internacionales con Francia. Creo que es, en cuanto a nombre, el más rutilante, aunque vemos otros casos que quizás tienen mejor actualidad y por eso el Watford invirtió por ellos, pero la verdad que la contratación de Moussa Sissoko es un jugador que decimos que le dan la camiseta y juega. Hablamos también de las salidas, porque el Watford se ha desarmado luego de ascender a la Premier League, y hay 3 jugadores que se terminaron yendo libres. Uno fue Lazar hacia Portugal, también Carlos Sánchez y Jerome Sinclair, que están ambos sin club. El caso de Lazar lo reemplazan por Danny Rose justamente en el lateral izquierdo, que además se fue a una liga un poco menor como la portuguesa, se fue al Portimonense de luego quedar libre. Quizás no son 3 bajas, porque vemos que son 3 jugadores que en sus posiciones se fueron reemplazados, como el caso de Carlos Sánchez con los volantes centrales y que Jerome Sinclair con los casos de Dennis o Joshua King en el ataque
creo que fueron una situación de que se terminó el vínculo y el Watford decidieron por lo menos no continuar con ellos. Dos delanteros también se marcharon, hablamos de Alberto Peñaranda, que se fue a Las Palmas a préstamo por un año, y también de Isaac Suses, se fue al Udinese, en este caso fue una venta por 1,8 millones de euros. Primero el caso de Sussex fue una venta, también viendo el mercado incorporaron adelante, así que quizás se veía relegado. Y el caso del venezolano Peñaranda, un préstamo a España, quizás el Watford veía que no iba a tener tanto espacio, pero siguen confiando en él y por eso lo dieron a préstamo. Y de Will Hughes hablamos cuando en el Crystal Palace decidieron contratarlo por 7 millones de euros. La gran venta que tuvo en este caso el Watford fue la del volante central. Refuerzan un equipo que quizás pelea por la permanencia. Vamos a ver cómo sigue el transcurso de la Premier League, pero quizás el Crystal Palace termina peleando con el Watford y con los ascendidos en la tabla de abajo, pero una buena venta de un jugador que también juega en la zona de los volantes centrales, muchas incorporaciones. Asumir 7 millones en una venta puede haber sido muy positivo para las arcas del Watford. Andre Gray fue otro de los que se fue a préstamo también por un año, otro delantero que se marchó. También Domingo Esquina se fue a préstamo, en este caso al Fulham, junto con un libre que también irá al Fulham. Hablamos de Nathaniel Yalobá. Los casos de la delantera son bastante parecidos a los de Sussex y Peñaranda. Me parece que el Watford no quiere superpoblar el plantel. Es un equipo que además va a jugar Premier, Copas Nacionales y no mucho más. Va a apuntar a la salvación y me parece que liberar contratos para tener una plantilla más corta fue inteligente. El caso de Nathaniel Chalobah pierde un poco en la zona defensiva. Hay que ver cómo lo reemplaza porque la verdad que en cuanto a altas no hubo mucho en la zona defensiva. Y por último hablamos de Troy Deeney, que se fue al Birmingham libre. Este delantero que estuvo 9 temporadas en el club, era uno de los ídolos, no estará en Premier League para esta que se está disputando. Quizás la baja un poco más sentimental, si se quiere, porque es un jugador muy reconocido con el Watford y con el ascenso, quizás era hasta bueno verlo jugar Premier, pero se marcha libre, baja una categoría a Birmingham. Creo que una cuestión de edad y roce de ritmo de Premier lo dejaron fuera de esta temporada con la camiseta del Watford. El gran objetivo de los Hornets será quedarse en la Premier League durante esta temporada y la siguiente. Por eso se han reforzado de esta manera, con el objetivo justamente de mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés.